discúlpeme. Y bueno, entonces les comentaba, y viene uno de procesos, de tiempos, en donde digamos que como que el único, la luz que uno tiene en ese momento, o ese único objetivo que se ha trazado, es saber que al final de todo eso va a llegar una tierra prometida, ¿sí? Me imagino que todos hemos pasado por esos momentos, y más cuando de pronto digamos que hemos conocido promesas, palabras específicas en donde te han dicho después de que la tormenta viene la calma, viene el tiempo de bonanza. Lo hablábamos hace, bueno, un ratico cuando hablamos de cuando predicamos sobre la parte de Jesús en ese tiempo de tormenta y de tempestad. Sin embargo, esta enseñanza tiene algo particular y es algo que me impacta, y es un recorrido histórico sobre todo lo que fue el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto para llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una promesa especial y todos sabemos que tenemos también ese legado de la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? De pronto esa sería una de las preguntas que tal vez en ese momento cada uno de ustedes o de nosotros podríamos hacernos. Y bueno, ¿y cuál es mi tierra prometida? Mi tierra prometida entonces es casarme. Mi tierra prometida de pronto es el trabajo. Mi tierra prometida es lograr una carrera, una posición o una situación específica. Pero resulta que más allá de pensar en esas cosas tangibles, hablar de la tierra prometida es hablar también de ese proceso que nos puede llevar a la tierra prometida. Y de hecho, yo puedo llegar a concebir mi tierra prometida como un trabajo. Y el día que lo consigas, ¿qué? Ah, ya estoy en la tierra prometida, ¿se acabó todo? Si mi tierra prometida es el matrimonio, entonces el día que me casé, ¿qué? ¿Y ya pasó? No. La tierra prometida es algo anhelado, pero es algo que nos debe llevar a caminar siempre en pro de ella. Entonces, para llegar y poder entender, digamos que esta parte tan especial, debemos, pues como les decía, hacer un recuento histórico de la salida del pueblo de Israel, de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 1 al 3. Pero no los vamos a leer ahorita porque se van a decir 13 capítulos. No vamos a leer 13 capítulos. Pero sí vamos a ver lo que sucede en esta parte de la historia, que es muy, muy interesante. Resulta que en el capítulo 1 de Éxodo, nosotros vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel, de venir de un tiempo de bonanza, porque viene de un tiempo en donde José los deja en una posición muy buena, porque José, al llegar a estar entre los principales de los gobernantes de Egipto, pues permite y conlleva a que al pueblo de Israel le den un lugar de preeminencia dentro de los mismos egipcios. Y después de que José muere y sucede todo esto, el pueblo de Israel empieza a sufrir aflicción y empieza a sufrir otra vez el sometimiento a la esclavitud. Y entonces, en el capítulo 1 vemos eso. En el capítulo 2 vemos cómo esa necesidad, esa aflicción, ese dolor que sufría el pueblo de Israel llega al corazón de Dios, y Él permite que haya el nacimiento de un niño o de un hombre que va a ser el que a futuro los va a liberar de su esclavitud. Y entonces es cuando nace Moisés. ¿Cómo nace? Pues entonces yo creo que ya muchos lo sabemos, en las películas lo hemos visto. Moisés nace en un tiempo en donde el faraón manda matar a todos los primogénitos de la casa de los judíos, precisamente porque él temía que en alguno de ellos se levantara uno que fuera a liberarlos. Y entonces la mamá de Moisés lo mete en una canasta y lo manda arriba, abajo del río Nilo, y resulta que Moisés llega a los brazos de una de las mujeres de los principales del faraón, y en este caso ella lo cría como su hijo, y Moisés crece bajo ese lugar de liderazgo en casa de faraón sin saber quién era. Luego vemos en el capítulo 3 y 4 cómo Dios llama a Moisés a partir de cómo él se presenta ante Moisés en el desierto a través de una
zarza que no se consumía y le habla de que él es Dios y que lo llamó, lo escogió a él para liberar al pueblo de Israel. Y aquí es donde empieza toda como una travesía muy interesante, porque se despliega en medio de ellos diferentes sucesos. Uno, pues primero hay un líder que es elegido para dirigir la salida del pueblo de Israel. ¿Quién es? Moisés. Y entonces Moisés va delante de Faraón y le dice, bueno, yo vengo aquí a sacar, a liberar al pueblo de Israel. Y entonces el faraón, curiosamente, es el hermano o hermanastro, o quien se crió con Moisés como hermanos, porque no eran hermanos, y obviamente entra como esas diferencias y esos roces y esos choques. Y entonces aquí, Moisés cuando se presenta delante de él, necesita mostrarse y mostrar al Dios, como a ese Dios poderoso, a ese Dios de milagros, de sucesos especiales, y porque se tiene que enfrentar ante los dioses de los faraones, ¿sí? Recuerden que esa cultura era una cultura que, como nos lo contaba hace unos días atrás el pastor, ellos creían en dioses, en el dios de la muerte, en dios de la vida, bueno, en muchas cosas. Y entonces, bueno, Moisés se tiene que enfrentar a eso con un solo Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y entonces allí, pues empieza como esa disputa entre no voy a dejar salir al pueblo de Israel, no le voy a dar libertad. Pero entonces hay una promesa de esperanza sobre el pueblo de Israel, porque ellos ya escuchan e identifican a Moisés como su libertador. ¡Wow! Llegó el tiempo de la tierra prometida, vamos a salir de este tiempo de esclavitud y nos vamos a ir a nuestra tierra prometida, a la promesa de Dios. Y entonces, antes de salir, se despliegan las 10 plagas que llegan al pueblo de Egipto para atacarlos, para mostrar la grandeza de Dios, hasta que llegan a la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. ¿Cuánto tiempo vivió el pueblo de Israel en esclavitud? 430 años. Imagínense en 430 años en donde el pueblo de Israel sufrió, dolió, esa situación de sentirse oprimido, de sentirse afligido, sino más nosotros humanamente pasamos por una situación X difícil y van 2 días, 3 días y uno dice, no, esto es muy difícil, esto es muy duro, yo no puedo más. Dios mío, algunos se atreven a decir, Señor, ya llévame, porque yo ya esto no lo puedo soportar más. Y el pueblo de Israel lo soportó 430 años. Y llega entonces el momento en donde viene la situación de la muerte de los primogénitos y se da la apertura para que haya la salida del pueblo de Israel. En ese tiempo y en esa situación de las 10 plagas y del deseo de salir, hubo una gran indecisión de Faraón. Si ustedes leen cada una de las plagas, hay un momento en donde la plaga está tan fuerte que Faraón dice, ay, sí, Moisés, llévese a esa gente, lléveselos, ya, Dios le doy apertura. Y se calma la plaga y el Faraón se retracta y dice, no, ya no, ¿sí? Y eso mismo sucedía aún en la última plaga. En el último momento, Faraón dice, al ver a su hijo muerto, le dice a Moisés que sí, que se vaya. Y abre las puertas para que salga el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se emociona, yo creo que como cualquiera, después de tanto tiempo de esclavitud, de estar encerrado, por lo menos nosotros, imaginémonos en este tiempo de pandemia, cuando nos dijeron 40 días y luego fueron 80 y luego 120, y bueno, y cuando ya dieron la apertura, muchos salían y decían, uy, sí, ya era necesario salir a ver la luz del sol. Sale el pueblo de Israel emocionado, con expectativas, con sueños, algunos temerosos, porque obvio era mirar un atrás y mirar un futuro que aunque sabían que era prometedor porque era guiado por la mano de Dios, pues era también empezar a conocer y a confiar en la mano de Dios, de vivir y depender de Dios. Pero nuevamente se levanta la indecisión de Faraón, porque cuando el pueblo de Israel sale, el Faraón nuevamente se arrepiente de la decisión que tomó y llama a todos sus principales y a sus guerreros y les dice que se preparen porque deben volver
a ir a tomar al pueblo de Israel cautivo. Y entonces llega en el capítulo 13 algo muy especial que me impacta mucho y se encuentra en el versículo 17 del capítulo 13. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Me impacta este texto, esta parte, porque mire que primero Dios les da la salida, pero Dios no marca un camino recto para el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, sino que hace que rodee la tierra, el desierto, porque sabía que los egipcios iban a salir derecho a buscarlos, para buscar la guerra. Y en ese momento, aunque el pueblo de Israel estaba expectante por su salida y su liberación, tal vez muchos se iban a arrepentir por temor, por el miedo. Si llevaban 430 años oprimidos, pues obviamente ellos le tenían terror a los faraones, ellos le tenían miedo. Y si los veían que los iban a volver los estaban persiguiendo, pues fácilmente muchos iban a desistir, a rendirse, y era una probabilidad que volviesen otra vez a la esclavitud. Entonces, Dios, miren lo primero que hace. Los hace que rodeen el desierto para que fuesen, como para despistar al enemigo. Y los lleva por ese rodearlos para que no se sientan perseguidos por el ejército de Faraón. Y no solamente hace eso, y es cambiarles la ruta de destino, sino que, ¿qué hace Dios también? Él sabe que el pueblo de Israel necesita no solamente la dirección, sino que necesita también su protección, tanto de día como de noche. Y entonces dice que Jehová iba delante de ellos. Miren que no dice que mandó ángeles, como dice la escritura en Salmos, que mandará ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. No, aquí dice que Jehová iba delante de ellos. ¿Y cómo iba? Iba en una columna de nube en el día, porque en el día veían. Entonces lo que hizo Dios fue rodearlos con una columna de nube para que las tormentas de arena no les golpeasen sus ojos y pudiesen ver. Y dice que para guiarlos por el camino. Y esa columna era la que les permitía tener mayor visibilidad en medio de la arena y del calor, porque los refrescaba. Cuando uno está en un día así de calor y hay un sol extenuante, uno muchas veces dice, ay, una nubecita, y busca uno un arbolito que le haga sombra para que el sol no le pegue mucho. Imagínese en el desierto, usted caminando a pleno mediodía por un desierto, en una tierra parecida, no sé, aquí a Neiva, a Cartagena, que hay un sol fuertísimo. Pues resulta que así estaban ellos. Y Dios se levanta como esa columna de fuego para guiarlos, para que el sol no les aturdiese su camino. Y en la noche no los deja solos, porque uno podría decir, no, pues en la noche todos se van a dormir y perfecto. No, Dios en la noche se levanta como columna de fuego para darles luz y calor. Porque si en el día el desierto es muy caliente, en la noche es muy frío. Esas son características que tiene el desierto. Y entonces aquí Dios los cobija con calor y con luz, porque también había algo cierto, tenían que estar expectantes, porque si se dormían y llegaba Faraón y su ejército, pues fácilmente los podían atrapar. Pero al ver
Imagínense en el medio de la nada, a las 2, 3 de la mañana, que es oscuro y uno no ve nada, había una columna de fuego para guiarlos y para darles luz. Y es tan impactante ver eso, porque nuestro camino hacia la tierra prometida va a tener momentos en donde caminemos por el desierto, va a tener momentos en donde vayan a haber tormentas de arena, donde va a haber un sol sofocante, donde van a haber situaciones de soledad, de desesperanza, pero Dios siempre va a estar en el día y en la noche. Y yo no sé si para ustedes eso sea algo, algo que hayan experimentado, que de pronto esos días donde más, digamos, dificultad haya, se levantan en el día y llega una palabra, llega una promesa, hay una canción, hay un mensaje de una persona, hay algo especial en lo que el Señor le hace ver a uno, estoy contigo. Así sea en el canto de un pájaro, en la sonrisa de un niño, pero Dios te recuerda, estoy contigo. Y cuando te vas a acostar de pronto cansado, agobiado, angustiado, y sientes como ese deleite para descansar, y tú dices, Dios te está diciendo, estoy contigo. Caminar hacia esa tierra prometida nos lleva también a entender que siempre Dios va a estar allí. Ellos iniciaron una travesía por el desierto, pero ellos no iban, en ese momento no iban en angustia, no iban en temor, iban en angustia, era de, ¿será que hicimos bien de habernos salido? ¿Será que no? Expectantes, ¿qué vamos a encontrar allá? ¿Será que los faraones no nos van a perseguir? Pero iban también alegres, porque iban caminando hacia algo que se les había prometido, hacia su promesa. Cuando nosotros iniciamos ese viaje hacia esa promesa del Señor, hacia ese cumplimiento, pues resulta que debemos no olvidar que debemos tener claro que vamos en pro de llegar a esa tierra prometida y que hay una expectativa y que van a haber de pronto dificultades, pero no podemos perder el objetivo de llegar a ese lugar. Entonces, teniendo claro ese recuento, hasta el capítulo 13, vemos cómo Dios ubica 4 situaciones específicas. Primera, conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición y hay un propósito en ella. Dios conoce la condición en la que tú y yo en este momento estamos, sea buena, regular o entre comillas mala, pero Él sabe por qué estamos viviendo, por qué estamos pasando y sobre ella hay un propósito. Siempre va a haber un propósito. Lo claro está es que cuando nosotros estamos en esa situación, pues no entendemos cuál es el propósito y muchas veces no lo vemos. Y no lo vemos es porque nos afanamos tanto y nos angustiamos que queremos darle una solución pronta, rápida y humana en mis fuerzas a esa situación. No entendiendo que aún por encima de eso hay un Dios que conoce mi condición y que no me está dejando solo. 2, sabe también que cuando se presenta eso, el enemigo se va a oponer y se va a levantar. Satanás se va a levantar para detenerte, para ponerte obstáculo, para no dejarte caminar. Él es tu mayor oponente. Porque recordemos que la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. ¿Qué quiere matar Satanás? Tus sueños. ¿Qué quiere robar él? Tu paz. ¿Qué quiere destruir él? Tus anhelos y tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él mata tus sueños, pues no hay un motivo para vivir. Porque cuando Él roba tu paz, hay angustia, hay intranquilidad. Y porque cuando Él destruye tu confianza en Dios, pues no hay un punto de referencia en el cual seguir batallando. Y ese es el frente que debemos hacer. La indecisión de Faraón durante las 10 plagas de Egipto y durante el tiempo de persecución que se pudo dar después de que el pueblo de Israel salió de Faraón y de Egipto, es la representación clara de un Satanás que se levanta en contra de su pueblo, de un Satanás que se opone. Y miren que no fue solamente una vez, fueron 10 veces las que se opuso y se levantó en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos, siempre los acompañó. Y esa es una de las cosas que
que son más certeras, y por eso leíamos en el capítulo 13, versículo 17 en adelante, cómo Dios, el mismo Jehová, se hizo columna de nube y columna de fuego para acompañar a su pueblo, para estar con él, ¿sí? Fue su guía y fue su compañía. Generalmente muchas veces cuando uno pasa los tiempos de dificultad, pasa los desiertos o pasa las situaciones complejas, uno empieza a hacer como un análisis y uno dice, uy, sí, Dios siempre estuvo ahí. Oiga, sí, yo no me había dado cuenta, Dios puso tal persona, Dios hizo esto, no me faltó esto, no me faltó lo otro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es cierto. Y uno empieza a verlos. ¿Por qué tal vez uno no los ve en ese momento? Por lo que hablaba hace un momento. Porque nosotros estamos en una posición cegada en la humanidad y no alcanzamos a ver la posición de Dios ahí. Sin embargo, Dios siempre permanece acompañándonos y guiándonos. Eso es lo más curioso, porque la columna fue la que empezó a guiar al pueblo de Israel para que rodearan el desierto y no fueran en línea recta. Entonces fue una guía. Cuando uno en medio de sus situaciones puede ver lucecitas de Dios, ahí uno está dejándose guiar por Él en medio de esas situaciones. Pero ahí viene algo importante, algo que me impacta, y es que sucede algo particular. Y es que en medio de ese caminar hacia la tierra prometida, el Señor también lleva al pueblo de Israel a confrontar su pasado. Y cuando hablamos de confrontar su pasado, vamos a ver esa posición en la que el pueblo de Israel se siente oprimido y empieza a ver el pasado, a ver su tierra de Faraón, su Egipto, como algo deseable en ese momento. ¿A qué voy con eso? Resulta que después de que pasa esto, Dios se levanta como una columna de fuego y empiezan a caminar en pos de Dios, a ver su guía, y empiezan a ver los pasos y a avanzar cada vez más lejos de Egipto. El pueblo de Israel también ve que los egipcios se levantan y que el ejército de Faraón viene con caballos detrás de ellos. Obvio, hay angustia y hay momentos de temor porque dicen, nos van a alcanzar, nos van a atrapar, ¿será que no vamos a alcanzar a salir? ¿Cómo vamos a hacer? Pero esa situación lleva al pueblo de Israel a renegar sobre aquello a lo que Dios ya había abierto un camino de salida. Dios no solamente abrió el camino hacia la tierra prometida en el Mar Rojo, no. Dios lo abrió desde el mismo momento en que el pueblo de Israel sale y empieza a visualizarse hacia un camino nuevo en el desierto. Pero el pueblo de Israel empieza a renegar. Y esa es una de las condiciones en las cuales muchas veces nosotros nos encontramos. Porque cuando vivimos por situaciones difíciles o por momentos de desierto, es fácil empezar a pelear. Pero es que a mí siempre lo mismo, a mí nadie me quiere, mejor dicho, a mí siempre me pasa lo mismo, mejor me fuese morirme, o situaciones como esas. O empezamos a renegar con Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Pero es que a mí siempre me pasa lo mismo, esta es la misma situación, esto no cambia. Empezamos a renegar frente a una condición. Y eso es, pues en cierta manera es necesario, porque nos lleva a confrontarnos con el pasado. Y confrontarnos con el pasado es empezar a ver qué teníamos antes y qué tenemos ahora. De hecho, creo que hace unos días atrás el pastor predicaba sobre eso y nos hacía ver que muchas veces añoramos el pasado creyendo que fue mejor que lo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Y de hecho hay un dicho que lo dice, todo tiempo pasado fue mejor. Habrán situaciones y condiciones en las cuales en su momento el pasado tuvo algo de mejoría. Pero este tiempo que tú y yo estamos viviendo es nuestro tiempo y por ende es un tiempo en el que debemos aún vivir bajo la promesa de nuestra tierra prometida. Porque aún en el pasado, los que vivieron ese tiempo en el pasado, vivieron situaciones difíciles en donde tuvieron también que aprender a depender de Dios. Y entonces vamos a ir ahí a Éxodo 14, versículo 12. Y dice así, si se llega a cortar, ya saben que entramos a la otra.
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Duro. Ven que Dios les abre la puerta para salir a su libertad, algo que habían deseado por 430 años. Y en la primera situación difícil que se vieron perseguidos por el faraón y su ejército, enseguida le dicen a Faraón, no, a Moisés, no, venga, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto, allá nos hubiéramos muerto, pero bien, porque aquí, morir en el desierto, abandonados, al aire, al frío, empezaron a renegar y empezaron a ver su pasado como algo bueno. ¿Y por qué era algo bueno? Porque bien o mal tenían comida, porque bien o mal tenían una casa, porque bien o mal pues tenían una condición estable. Pero sin embargo su corazón y su vida estaba cautiva bajo la opresión del faraón, bajo la opresión del mismo enemigo que se levantaba en contra de ellos, que los oprimía, que los ponían a trabajar horas extras, que mataban sus hijos cuando nacían los primogénitos. Pero sin embargo para ellos era mucho más fácil quedarse en esa condición. Hay momentos en donde Dios nos abre camino hacia la tierra prometida y en la primera prueba o en la primera situación, lo primero que pensamos es eso. Uy, no. No, es que yo desde que me volví cristiano se me vinieron todas las cosas. Mejor me hubiera quedado como estaba. Yo mejor me quedo quietica. Y empezamos a mirar condiciones en donde el pasado pareciese que fuese mejor frente a lo que el Señor nos está prometiendo. Y esa primera confrontación que tiene el pueblo de Israel con su pasado es esa primera puerta en la que Dios empieza a ver que era necesario en ellos morir a su tiempo pasado, morir a esas generaciones, a esas tradiciones, a esos paradigmas, a esas cosas con las que ellos ya venían de atrás. Y parte de uno empezar a caminar hacia la tierra prometida nos lleva a que debemos aprender a morir al pasado, a morir aquello que traemos atrás, que creemos bueno, pero no lo es. Puede ser una persona, puede ser una condición, un trabajo, una necesidad, una situación, un amigo, un pacto, una lealtad que no nos deja avanzar hacia la tierra prometida, pero que debemos morir a